Hola family, quiero compartirles una reflexión sobre los temas que hemos tratado en estos días, específicamente la venida del Señor por su iglesia, lo cual no es un tema menor y sobre el cual es claro que tenemos discrepancias. Primero que todo, parto de reconocer que puedo estar equivocado, sin embargo, considero que las consecuencias son fuertes y vale la pena considerar este tema con atención. Así que este mensaje lo hago desde el amor a cada uno como mi familia que son y no como tratando de tener la razón. Como el rapto no ocurrió en la fecha esperada, la respuesta general fue de tres tipos. Los que no creían la palabra inmediatamente declararon que Dios no había hablado e iniciaron la recriminación y todo tipo de acusación. Otro grupo, los que esperaban y como no se dio, salieron a disculparse y arrepentirse por haber creído. Y tres, los que decidieron esperar y preguntar al Señor qué significaba todo, ya que no es normal que un espíritu engañador llame al arrepentimiento y a entregar la vida al Señor Jesucristo. Algo importante es tener claro la razón por la cual las fechas de las que tanto se ha hablado, 23 y 24 de septiembre, siguen vigentes al considerar el calendario juliano, teniendo claro que no existen muchos argumentos ni razones válidas para postergar estas fechas, que es uno de los reclamos de los escépticos. Si estamos equivocados y el Señor no le ha hablado a miles o más hermanos acerca de estos tiempos, incluyendo al hermano Joshua, es algo que sabremos dentro de muy poco. Entonces, al estilo de Gamaliel, este es un asunto que si no viene de parte de Dios, no hace falta estar denigrando a los hermanos en Cristo de ser así, de que estén confundidos, como se ha visto tan fuertemente en estos días, por ejemplo, hermanos expertos en la Biblia como el hermano Winger, que ha sido implacable con sus palabras. Y es por dar un ejemplo que aquí en familia conocemos, porque han habido muchísimos más. Después de que el hermano Joshua dio la cara tras no ocurrir el rapto, simultáneamente Mike Winger y otros miles lo llamaban Satanás, literalmente. Yo les pregunto, ¿alguna vez se había visto algo así? Pues es muy particular porque fueron los expertos en la Biblia los que le decían al Señor Jesucristo en persona que estaba endemoniado. Esto me hace a mí preguntarme qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando. Porque obviamente el hermano Joshua no es el Señor Jesucristo, pero si es un heraldo o un mensajero, es como si se lo estuvieran diciendo al Señor Jesucristo mismo. Y pues nosotros a la verdad no sabemos, así como la gente que escuchaba a Jesús y a los fariseos y no sabían bien a quién creerle, porque los fariseos tenían estudios, la reputación, los seguidores en YouTube que aplaudían todo lo que ellos decían, mientras el Señor quién era. No sabían de dónde había salido y las cosas que decía eran supremamente escandalosas, para ellos literal herejías. Entonces hay algo similar y algo diferente hoy en día para la gente que oye. Lo similar es que la gente no sabe quién de las dos partes tiene la razón, a quién creerle, si a los expertos en la Biblia o a los mensajeros o al mensajero y mensajeros desconocidos que dicen que Dios les ha hablado. La diferencia es que hoy el Espíritu Santo está fuera de las cortinas del templo y está disponible para confirmar la verdad. Y sobre eso es que el Señor habló cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz. Quiero resaltar que nunca jamás se vio al Señor Jesucristo en una actitud de burlarse o denigrar de una persona confundida, siempre que su corazón fuera genuino. Él los recibió y habló con ellos, pero sí tuvo palabras duras para los expertos en la ley que lo rechazaban a él. Los llamó sepulcros blanqueados, interesados
en que los demás se ajustaran a las normas que solamente ellos sabían interpretar. Entonces, sin asegurar que el Señor Jesucristo le habló al hermano Joshua, porque no me consta, ni que el Espíritu Santo le haya revelado lo mismo a miles de hermanos, sí resalto un paralelo interesante de que los expertos en las escrituras de su momento fueron los primeros en rechazar al Señor y a su mensaje. Y el paralelo no es pequeño, es bastante grande. Entonces yo hago una pregunta. ¿Puede el Señor Jesucristo enviar un mensaje a través de un mensajero en este tiempo o no? Si la respuesta es sí, entonces es necesario resolver si el Señor Jesucristo le habló al hermano Joshua o si no le habló. No hay más opciones. Entonces seguramente me dirán, y con toda la razón, que lo que el Señor pudiera hablar no puede ir en contra de la Biblia, de la palabra escrita. Entonces, un problema grande es decir que nuestra interpretación de la palabra consideramos que es la correcta y la única posible. Y esto, considero, puede ser una piedra de tropiezo, como ya lo fue antes para los maestros de la ley. Fíjense la situación con el Señor Jesucristo en Juan 12:33. Y aquí leo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto tenéis luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No le respondió directamente, pero les dio a entender que en sus palabras estaba la luz. Busquen andar en luz, porque el que está en tinieblas no sabe a dónde va, aunque cree saber. Entonces lo que pareciera una palabra que significaba algo, en este caso, que el Cristo nunca moriría, era al parecer la forma más lógica de entender las escrituras. Y termina aplicándose de una manera que no lo esperaban ni los maestros ni el pueblo. Y esto, en mi opinión, es para que nadie se gloríe, sino que Dios sea el que sorprenda a todos y se lleve la gloria respecto a la interpretación de las escrituras. Entonces, así pasó en su momento. En la palabra dice claramente, podrían decir hoy en día el que es maestro en la ley, dice claritico que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo le cabe en la cabeza a alguien que tenga que morir? Y una vez muerto, el Señor, ¿qué decían los escépticos? Hasta ahí llegó el profeta con sus palabras mentirosas, engañando al pueblo. Oh, sorpresa. Resulta que las palabras que ellos creían entender, el Señor le dio la aplicación correspondiente que nadie más sabía sino el Señor. De igual forma, ya viniendo a nuestros tiempos, respecto a la venida del Señor, pregunto yo, ¿por qué nos empeñamos en creer que el asunto de que nadie sabe el día ni la hora significa lo que hemos entendido? Y no le damos margen a que el Señor le dé el cumplimiento de su propia palabra. Y digo eso haciendo una aclaración que no he mencionado en otras partes, y es que cuando el Señor habla de que nadie sabe el día ni la hora, si uno lee más arriba, está hablando sobre la higuera, sobre Israel, no está hablando sobre el rapto. Pero bueno, hago énfasis en lo que digo, que porque no le damos margen que el Señor sea el que le dé la aplicación a las escrituras, no como lo entendemos nosotros, sino como pretende el Señor que sea. Entonces, la verdad es que incluso si quisiéramos que todos entendiéramos lo que está haciendo Dios, la verdad es que si seguimos leyendo la misma palabra, lo único que personalmente puedo decir es, Señor, ten misericordia de mi familia y de mis allegados. Porque lo que dice la palabra después en Juan es lo siguiente. Aquí leo.
Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Hay o no paralelo con lo que estamos viendo hoy en nuestros días? Hago un paréntesis. Lo terrible que es el gusto por los likes en YouTube o en las redes y que te digan que tienes la razón, que eres bíblico. Carga pesada es recibir gloria de los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El mismo Señor Jesucristo estaba siendo enviado, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿No es lo que queremos? ¿Conocer las palabras del Señor Jesucristo para creer en ellas? Yo sé que sí, yo sé que sí. Entonces vuelvo al asunto de que el rapto no haya ocurrido en la fecha que todos pensaban. Si hubiera ocurrido, no hubiera sido tan interesante. Pero ahora que la palabra parece muerta, aparentemente tenemos una posibilidad de que esa fecha se corresponda con el calendario juliano que usó el Señor para cumplir las 4 primeras fiestas. Es una posibilidad, una esperanza pequeña de resurrección, porque según la lógica humana, lo más probable es que la palabra quede muerta. Y yo les digo que todo este asunto se trata de la resurrección, y no solo de una profecía que parecía muerta, sino de la resurrección de todos los muertos en Cristo. Es justamente de lo que hablamos, y de la transformación de los que estemos en vida. Hay demasiadas palabras y paralelos que podríamos analizar de cómo no reconocieron el tiempo de la venida del Señor, en palabras del Señor mismo, que se lamenta de eso. Se lamenta de que no reconozcan el tiempo en el que están, de su venida, de su visitación. Yo me pregunto, ¿nos vamos a dar el lujo de que las mismas palabras caigan sobre nosotros, de no haber reconocido el momento exacto de su visitación? Hago otro paréntesis. Yo pienso que en parte el Señor lo puede permitir así para que nadie se crea superior. Hago el paralelo con los que vivieron en la época del Señor y que digamos que nosotros somos mejores que las generaciones anteriores, sino que todos estemos sujetos a incredulidad, pero por el Espíritu podamos tener fe. Y ahí viene lo otro que no puedo dejar de mencionar, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, volviendo a las consecuencias, si el Señor no le habló a Joshua y a los hermanos, en poco se va a saber. Y la iglesia tendrá que, en humillación, presentarse en arrepentimiento y pedir perdón y recibir toda la burla, y que los expertos en la ley aumenten sus seguidores al demostrarse que su entendimiento de las escrituras era el correcto. Pero si el Señor Jesucristo ha hablado en estos tiempos, no mediante un ministerio público, sino a través de los que casi no saben hablar, como los niños, y una persona sin antecedentes, sin linaje doctrinal, la consecuencia de no creerle o de reconocerle puede ser tener que entrar en la tribulación.
porque el Señor le dijo al Israel incrédulo: ¿hasta cuándo este pueblo no me cree que los voy a ingresar a la tierra prometida? Y en su disgusto dijo: ninguno de los que me creyó entrará, sino Josué y Caleb. Y vean ustedes las cosas misteriosas de la vida. Josué es Joshua en inglés. Y no solo que el Señor los iba a ingresar a la tierra prometida, porque todos estamos de acuerdo en que el Señor nos ingresará a la tierra prometida, sino que lo hará en este momento, en este tiempo, y que lo ha anunciado y lo ha dicho y nos está llevando. Entonces, el hermano Mike Winger está ahí al acecho. Hablo de Mike Winger como una referencia de todos los que en este momento han decidido ser escépticos a esta palabra o a este mensaje. Y están ahí al acecho esperando en qué palabra equivocado, en qué palabra se equivoca el hermano Joshua para llamarlo hijo del diablo, engañador y apedrearlo públicamente. No leemos en los evangelios que los escépticos se retorcían de ganas de coger a piedras al Señor Jesucristo. A mí, por poquito, me sorprende el paralelo. Acaba de publicar otro video diciendo: el profeta mentiroso, sociópata, está iniciando una secta. Vuelvo y digo, yo no tengo otro deseo sino que el Señor Jesucristo sea glorificado delante de todos. Y si estoy siendo engañado, que el Señor me perdone, me permita rectificar a tiempo y, si es necesario, reparar lo que dañe. Pero mientras tanto, yo sigo preguntándome si esa actitud reactiva que tienen los hermanos escépticos en este momento no es la misma que tuvieron en su momento con el Señor. Algunas palabras finales que de pronto les hable al Espíritu. La Biblia dice que Abraham recibió a Isaac de entre los muertos. Caminó con fe, aunque parecía que la promesa estaba muerta. Y a él le tocó esperar mucho más tiempo que lo que al parecer nos tocaría esperar a nosotros, que son pocos días. Caminó con fe, igual que los discípulos que vieron la promesa muerta, pero al tercer día resucitó. Noé también entró en el arca, pero pasaron unos días antes de que iniciara el diluvio. Durante esos días, desde afuera lo llamaban payaso y se burlaban de él. Y quién sabe qué le decían esos 7 días sus familiares antes de que se rompieran las fuentes del abismo. Es una prueba fuerte que tuvo que pasar Noé y Abraham, los discípulos y todos los personajes de los que la Biblia nos habla, justamente para que estemos preparados en este tiempo. Pero al final pasó lo que Dios había hablado y vino el diluvio, y a eso voy. Si no pasa nada de acá a la luna de la cosecha, entre el 6 y el 9 de octubre, lo interesante de ese nombre, ¿no? Luna de la cosecha. Pues al final seguimos, y bueno, con la reputación dañada a algunos y a recibir la corrección correspondiente. Pero si lo que el Señor ha hablado es real, ay de los que se queden en la tribulación. Familia, no se den ese lujo de tener el corazón en el lugar equivocado, y denle al Señor la oportunidad de demostrarse a sí mismo. Es decir, ¿por qué habría de ser algo fácil? Si todas las fiestas han tenido un elemento sorpresa y no simplemente, ay, llegó el Señor después de 2000 años, un día de repente así nomás. No, familia, estamos en los días de prueba y de acallar las voces grandes para oír la voz pequeña del Espíritu Santo sobre todo este asunto. La palabra que al parecer Dios habló para este tiempo pareciera muerta en estos días. Y son pocos los días para saber si todo esto es cháchara
o si hay algo que Dios tiene reservado. Y otra cosa curiosa sobre el corrimiento de las fechas. Nadie de entrada como que lo pensaba mucho, pero ¿qué es lo que estábamos esperando? Que los judíos ortodoxos que rechazan al Señor Jesucristo tocaran la trompeta y que al último trompetazo Dios a su vez tocara la trompeta celestial como si estuviera sincronizado con ellos? ¿O tiene más sentido que el mundo y la iglesia vean de manifiesto que actualmente Dios e Israel están desalineados? Que Israel por su lado, tocando las trompetas en sus fechas, y resulta que el tiempo de la fiesta, según Dios, es por otro lado. Para mí, eso es más razonable. Pero como vamos paso a paso, el Señor se reserva el derecho de dar a entender estas cosas en su tiempo. Un último paralelo que el Señor me ha puesto para estos días. Moisés les dijo que los sacaría del cuerpo, perdón, de Egipto. Y a la primera vez que el pueblo escuchó se emocionaron y creyeron en la fecha. Y resulta que no salieron de una vez, sino que antes les fue peor, porque el faraón se burló, los apabulló por unos días. Y luego Moisés, les explicó que ya iban a salir, pero el pueblo no quiso escuchar. Lean Éxodo, porque estaban agobiados y hasta arrepentidos de haber creído a Moisés. Como dice la palabra, a la hora que no esperaban, salieron de afán, mientras Egipto, fue juzgado por el Señor. Familia, vean los titulares. Desde lo natural proyecten lo que está a punto de pasar en Israel, en Europa, Estados Unidos y aquí mismo en las costas del Caribe. No sé si vieron cómo se levantó la mayoría de países cuando habló el primer ministro de Israel ante las naciones. La olla a presión está a punto de estallar y el mundo va a ser irreconocible dentro de poco. Esto no se trata de escapismo, es esperanza en salvación sobrenatural por gracia, porque ninguna carne está hecha para soportar el juicio que viene. Y aclaro otra cosa, este asunto es tan delicado y la fe es algo tan frágil que el Señor Jesucristo mismo sacó de la habitación a los escépticos y solo dejó a los más cercanos antes de resucitar a la niña. ¿Sí lo recuerdan? Eso es significativo para mí, ya que la duda o el escepticismo se contagia rápido. Y por lo tanto, durante estos días, posiblemente no me exponga a todas las razones por las cuales no puede pasar lo que se ha dicho que pasará, sino que creeré que el Señor es poderoso para hacer como lo ha dicho. Esa es mi apuesta personal. Tal vez me equivoque, pero en mi espíritu siento que es el lugar donde debo estar. Y me he tomado el tiempo porque considero que es un asunto muy serio y de consecuencias muy grandes. Y pienso no solamente en Abraham, en Noé, en los discípulos, sino que en última instancia pienso en el Señor Jesucristo mismo, como humano. Siendo Dios, estaba en condición humana y llevado a la cruz, y es algo que yo he pensado muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Una cosa es uno entender y saber conceptualmente que Dios me va a resucitar porque soy el Mesías, pero pienso yo, y lo he pensado mucho, que es algo muy distinto estar en la cruz como humano, dando los últimos respiros adoloridos, estando a punto de morir. El susto de morir debe ser algo muy grande y morirse debe ser muy asustador. Y como morirse y Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu y caer muerto. La fe que tuvo que tener el Señor Jesucristo antes de ser capturado, antes de ser azotado, no siendo burlado por alguien en YouTube, siendo azotado por su creencia de que Él es el Mesías, siendo crucificado,
viendo que está a punto de morirse. Se trata de la fe que podamos tener. Sin fe es imposible agradar a Dios. Familia, Dios les bendiga.